Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión virtual en la que trabajaremos el diccionario de datos como parte de la documentación requerida para los diagramas de flujo de datos. El diccionario de datos representa el documento que facilita a todas las personas que están leyendo el diagrama de flujo de datos interpretar, conocer o entender el por qué existen esos elementos dentro del diagrama de flujo de datos. Un diccionario de datos no es más que la descripción de todos los símbolos gráficos que presenta nuestro diagrama y que le da un detalle al lector de qué compone cada elemento que tiene el diagrama con una descripción muy detallada. Normalmente para nuestro proyecto, el diccionario de datos, mm, hacemos una parte de él, ya que documentar todo el proyecto a veces resulta laborioso, en el sentido de que es muchos los elementos que van a estar siendo documentados y a nivel académico, pues lo que nos interesa es saber en qué consiste el diccionario de datos y pues repetir un mismo elemento que describa algún componente del diagrama de flujo de datos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es como que repetir lo mismo, ¿no? En este caso, les estaré dando las indicaciones cuando vayan a desarrollar el diccionario de datos para sus proyectos de cuáles elementos y qué cantidad de cada elemento va a ser documentado. Veamos entonces la diapositiva que están en este momento visualizando. Dice: el diccionario de datos es una lista organizada de todos los datos pertinentes al sistema, con un conjunto de definiciones precisas y rigurosas para que tanto el analista como el usuario se entienda. Como diccionario, normalmente cada elemento que compone el diccionario es categorizado o tipificado, y en cada categoría vamos a establecer todos los elementos que componen al diagrama de flujo de datos y los vamos a ordenar alfabéticamente. Es decir, como todo diccionario, la búsqueda va a ser de acuerdo al nombre del elemento, y el nombre o los elementos van a estar ordenados alfabéticamente. Es un conjunto de metadatos. En este caso es datos de los mismos datos. Por eso referimos los metadatos. Información sobre los datos. El objetivo del diccionario de datos: utilizarlo como un glosario de términos, establecer terminología estándar, proporcionar referencias cruzadas, proporcionar control centralizado para los cambios. Interesante esto también, el manejo de las versiones que pudiéramos tener para un mismo elemento y poder llevar un histórico de todos los cambios que ha sufrido el elemento dentro de nuestro proyecto, y a veces ese histórico nos ayuda a corroborar o validar que la situación actual fue a través de una madurez o de una solicitud que hayan establecido los usuarios para cada elemento de nuestro diagrama de flujo de datos. El diccionario de datos describe el significado de los flujos y almacenes que muestra los diagramas de flujo de datos, describe la composición de los paquetes de datos que se mueven a través de los flujos de datos, describe la composición de los paquetes de datos en los almacenes de datos, especifica los valores y unidades relevantes de piezas elementales de información entre los flujos de datos y los almacenes de datos, y describe los detalles de las relaciones entre las entidades que aparecen en un diagrama entidad-relación. Lo más importante de un diccionario de datos es que contiene toda la descripción de absolutamente todos los elementos que podemos tener dentro de un diagrama, ya sea un diagrama de flujo de datos o un diagrama entidad-relación. Es por ello que cuando alguien está interpretando uno de los modelos y tiene dudas sobre esa interpretación, va al diccionario de datos para complementar la interpretación que les puede dar al modelo que está viendo, ya sea un diagrama de flujo de datos o ya sea un diagrama entidad-relación.
Los elementos que pueden ser documentados están el flujo de datos. Recuerden que el flujo de datos son esas flechas que dibujamos en un DFD y que tienen un sentido como para establecer el origen y el destino de cada uno de los flujos. Recuerden también que cada flujo tiene un nombre. El flujo va a tener un nombre único. Los flujos no deben tener nombres repetidos, a menos que sea la misma representación, pero en diferentes niveles del DFD. Pero los flujos de datos no van a tener nombres repetidos, es decir, no pueden haber dos flechas con el mismo nombre o más de dos flechas con el mismo nombre. Los procesos serán esas circunferencias que vamos a dibujar para nuestro diagrama de flujo de datos. Recuerden que los procesos son tareas o acciones que se van a estar realizando, normalmente descritas a través de un verbo que nos va a dar como la conjugación del por qué se realiza esa actividad o cuál es el objetivo de esa actividad. Los almacenes de datos, en este caso, esas estructuras que nos permitirán guardar la información que se está procesando y que igualmente van a estar descritos en el diccionario de datos, indicándose algunas características de almacenamiento, de frecuencia, de volumen y en sí mismo de la estructura que está guardando cada almacén de datos. Y las entidades externas, que son para nosotros fuentes o destinos de datos y de las cuales nosotros vamos a percibir nuestra materia prima para el procesamiento de datos o a las cuales le vamos a entregar la información una vez procesada dentro de nuestro sistema. Opcionalmente podemos agregar dentro del diccionario de datos la descripción de las estructuras de datos, de los datos elementales y de cualquier otra cosa que el analista considere necesario. Cuando hablamos de estructuras de datos o de datos elementales, es porque cada columna o cada elemento que puede agrupar a varias columnas, conocidas como estructuras de datos, pueden ser descritas o no, aun cuando algo de esto lo hemos descrito a nivel del diagrama de interrelación. Siempre es importante entender cómo es interpretado ese dato para el proceso, porque posiblemente la documentación que tengamos en el diagrama de interrelación es más básica que la que pudiéramos tener a nivel a nivel del diccionario de datos en el diagrama de flujo de datos. ¿Bien? Información requerida para cada elemento es mínimo identificar el nombre, el tipo de elemento, si es un flujo, si es un proceso, si es un almacén, si es una fuente o destino, si es una estructura de datos o si es un elemento de datos. Para la bibliografía que van a revisar y donde nos van a dar una precisión de cómo documentar cada uno de estos elementos, les voy a pedir que revisen el libro de análisis y diseño de sistemas de Zen. Ese libro tiene bien desarrollado estos temas y con ejemplos muy, muy claros de cómo se debe documentar el diccionario de datos. Estábamos diciendo de que estas 4 primeras columnas son las mínimas requeridas para documentar los diferentes tipos de elementos de un diccionario de datos. Adicional, podemos tener las observaciones, frecuencias y fechas, volúmenes, referencias, rangos, especificaciones, referencias cruzadas, usuarios afectados y cualquier otra información que considere. Lo que sí es que no todos los elementos que están acá descritos van a estar siendo utilizados para definir cada elemento. Dependiendo de el tipo de elemento, se definirá algunas de estas especificación. Por ejemplo, cuando hablamos de volúmenes, nos referimos a una característica que van a tener los almacenes de datos. Bien, un volumen no va a ser asociado o referido a una fuente o destino. Entonces, ya les voy a indicar cada elemento que requiere para ser descrito. Y como les decía, el análisis y diseño de sistemas, el libro de Zen, de James Zen, les va a dar bien clara esta información.
Hay unas notaciones que se utilizan como símbolos para resumir lo que estaremos describiendo y allí están cada una de las diferentes simbologías que pudiéramos utilizar para notar los elementos dentro de un diccionario de datos. Bien, ejemplo de esas notaciones. Y acá mostramos cómo documentan un flujo de datos llamado entrega, la descripción, en este caso, conjunto de libros enviados por un proveedor a la biblioteca, basada en la relación que previamente había recibido. Aclaremos algo acá, y es que los flujos de datos lo que llevan en sí son datos. Por favor, no confundamos el flujo de datos con elementos físicos que pueden ser eh, transferidos de un proceso a otro. Nosotros estamos haciendo un diagrama de flujo de datos y cuando dicen acá conjunto de libros, realmente no se refieren a los libros en sí, sino a el conjunto de datos de los libros que están siendo enviados por un proveedor. Conjunto de datos de los libros, no al libro como tal. Bien, entonces, interesante que no confundamos en el diagrama y en el diccionario de datos que lo que estamos intercambiando son datos, más no cualquier otro elemento físico que pueda estar presente dentro de nuestro sistema. Ojo con esto, documentamos flujos de datos, más no los elementos físicos a los cuales pueden referirse esos datos. Y en este caso, para la descripción, pudiéramos corregirla diciendo relación de datos o relación de libros enviados por un proveedor a la biblioteca, para que no haya confusión de que es que estamos enviando los libros. No, estamos enviando la relación de libros. Eso es lo que estamos en este momento enviando. Bien. Sinónimo o alias, para el ejemplo, no existe un alias o otra manera de llamar a ese flujo. No es componente de ningún otro elemento. Y en este caso la composición es la nota de entrega que va a relacionar los diferentes libros que se están enviando. Información de entrada y salida. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? El origen, revisando, podemos interpretar que proveedores, es decir, es un elemento externo a nuestro sistema y en este caso se comporta como un origen, la entidad proveedores, la cual nos suministra esa relación de libros y ingresará a dos procesos, a un proceso llamado comprar libros y a otro proceso llamado gestionar libros. Es decir, viene o nace del proveedor y el destino es el proceso comprar libros y gestionar libros. Otro ejemplo, en este caso para un almacén de datos llamado facturas, el almacén de datos se identifica con el ID D1, la descripción, información por número de factura sobre facturas en el sistema actual. Sinónimo no posee y está compuesto por el número de factura, la fecha, dirección de cliente, número de producto, cantidad, costo, costo de envío, neto de factura y estado de la factura. Son los elementos que describen como la estructura que va a contener el almacén de datos. Adicional, nos dicen que el almacén de datos se vincula o está relacionado con los procesos gestionar cancelación y consultar facturas canceladas. Entonces, acá vamos a ver que estos dos procesos se encargarán de procesar o manipular al almacén de datos facturas, ya sea porque insertan valores que están siendo procesados en cada uno de esos procesos o porque actualiza algún dato que está siendo modificado por ese proceso. Entonces, establece la relación de qué procesos gestionan a ese almacén de datos. En este otro ejemplo vemos a la entidad
proveedores como un origen y es descrita como entes que proporcionan la materia prima del sistema, no tiene alias y se vincula al proceso gestionar libros. Tenemos un proceso llamado gestionar libros del tipo proceso. El identificador es el 2.3. La descripción se encarga de recibir libros y gestionar su mantenimiento en el sistema. El flujo de entrada, en este caso, se llama entrega y el flujo de salida se llama notificación de rechazo. Es decir, que a este proceso la flecha que ingresa es entrega y la flecha que sale es notificación de rechazo. El diagrama de contexto al diagrama de contexto no se le hace el diccionario, ¿bien? Es un elemento que no vamos a necesitar documentar. Los procesos pueden tener una descripción un poco más detallada, que en este caso vamos a llamar mini especificaciones, las cuales describen las reglas de cómo se realiza el proceso para transformar las entradas y en salida. Es como un pseudocódigo en el que nosotros explicaremos la lógica de cada uno de los procesos como una especie de instrucción o sentencia que va a capturar información que viene de algún otro elemento, la recibe y empieza a hacer un proceso de acciones sobre esos datos para luego generar un resultado. Y eso lo vamos a documentar con lo que llamaríamos un pseudocódigo o una lógica estructurada para entender en términos sencillos lo que significa cada uno de esos mini procesos, cada uno de esos procesos. Se especifica, más no detalla la cuestión de diseño, es simplemente lógica, más no cómo se va a ver. Expresa la lógica interna de cada proceso primitivo, de modo que puede ser verificado por el usuario y el analista. Para estas especificaciones utilizaremos una técnica, lenguaje narrativo o lenguaje estructurado, técnicas que vamos a aplicar como tal vez lo hicieron en Introducción a la Informática, cuando empezaron a ver pseudocódigo. Allí podían revisar como sentencias a través de una narrativa que nos llevaba a entender el paso a paso que tendría ese proceso. Pero hay tres nuevos elementos que vamos a procesar, lo que llamaremos árboles de decisión, ¿ok? Y tablas de decisión. También trabajaremos pre y post condiciones como posible técnica para la documentación de las especificaciones de los mini procesos. En cuanto al lenguaje estructurado, es un vocabulario en español o en inglés con verbos imperativos, términos definidos, palabras reservadas, alguna sintaxis, en este caso estructurada, que nos lleva a una declaración sencilla de secuencias, estructuras de decisión, estructuras de repetición o combinación de las estructuras anteriores. No es nada complejo y es simplemente una programación como lo hicimos en Introducción a la Informática. Un ejemplo, si la factura excede de 300 bolívares, si la cuenta del cliente tiene alguna factura sin pagar, más de 60 días, dejar la confirmación pendiente de este pago. Si no, la cuenta está en buen estado, hacer confirmación y factura. En este caso, se le da una condición al proceso que se está ejecutando y que empezamos en dar posibles bifurcaciones de lo que puede suceder si se presenta una condición u otra. Este es un poco el ejemplo que se estaba revisando. En el caso de producir el proceso de producir recibos efectivos, tiene como mini especificación, hay un inicio y un fin, se declara una variable en el que inicia en 0 y hay un ciclo iterativo en donde condiciona que mientras haya más registros en dinero,
se hace una lectura del registro y se envía el dinero, haciendo un acumulador de efectivo recolectado. Se realiza esa iteración o ese ciclo mientras existan registros. Una vez finalizado, entonces se genera el reporte y se envía ese reporte a un proceso que era, bueno, no se especificó, pero era simplemente el tomar un flujo que provenía de un almacén para generar un reporte. En este caso vemos dos procesos, los cuales generan dos flujos, un reporte diario de ventas, un reporte mensual de ventas. Cada uno de ellos va a leer del almacén pedidos y la diferencia radica en que el reporte mensual va a leer no solamente de pedidos, sino también de devoluciones y de créditos. Todo esto complementa la información que pueda necesitar para producir el reporte mensual. Entonces aquí podemos ver lo que es la lógica de cada uno de esos procesos. Como una lógica, les digo, les comento, a través de un lenguaje estructurado. Este es el otro proceso que realiza como ciclos iterativos para recorrer todas las ventas que se realizaron y calcular lo que fue el reporte con base a las ventas, devoluciones y créditos. Eh, Hay una asignación, pero bueno, esto no lo vamos a hacer. Bien, muchachos, por favor revisen bien el libro Análisis, Diseño y Sistemas de James Sen. Allí de verdad van a darle una especificación muy detallada de cómo documentar un diccionario de datos. Pasamos del modelo de procesos a lo que es el modelo de redes. Y cuando hablábamos de los componentes de un sistema de información, especificamos que eran 5 componentes. Era el componente personas, procesos, datos o información, tecnología y redes. Bien, el tema es que los componentes de un sistema deben ser modelados antes de ser construidos. Y tenemos 3 componentes que hemos empezado a desarrollar. Uno, el modelo correspondiente a los datos. Aplicamos diagrama en tierra-relación para dibujar los modelos de datos. Otro, el modelo correspondiente a los procesos. Aplicamos diagrama de flujo de datos para modelar procesos. Y el siguiente, que es el modelo de redes, donde aplicaremos los diagramas de conexión de puestos para modelar redes. En este caso, vamos a empezar a trabajar lo que es un modelo de redes. Y el modelo de redes nos va a representar la interacción o comunicación que existen entre los elementos de un sistema. Y los elementos los acabo de mencionar: personas, procesos, información, tecnología que vayamos a utilizar para todo el desarrollo de nuestro desarrollo y producción de nuestro sistema. Dice, modelización de redes. El enfoque centralizado del procesamiento de datos está perdiendo su importancia en la actual debido al alto costo de la adquisición y mantenimiento. Y el enfoque distribuido permite en los centros de procesos reasignar los distintos almacenes de datos, entradas, salidas y tareas a procesos de múltiples computadoras. Acá lo que nos están diciendo es que hay diferentes maneras de abordar la arquitectura de un sistema y la arquitectura puede ser centralizada o distribuida. Cuando hablamos de una arquitectura centralizada es porque estamos centrando o llevando a un único elemento lo que es el procesamiento o cómputo general de nuestro sistema. Pero también pudiéramos tener un enfoque distribuido, una arquitectura distribuida, en la que tendremos varios servidores, varios elementos que van a disponerse para la gestión del sistema. En fin, por cualquiera de los dos aspectos, ya sea centralizado o distribuido, vamos a necesitar las comunicaciones, comunicaciones que nos permiten enlazar datos entre estos elementos. Aquí hay una explicación del enfoque
digamos, de la evolución que ha tenido el enfoque centralizado al enfoque distribuido. Interesante entender que evolucionamos donde anteriormente tecnologías eran totalmente centralizadas, es decir, los equipos que estaban en sectores periféricos no tenían capacidad de cómputo, era solamente un monitor y un teclado, no había nada inteligente en esos elementos, pero a través de ese monitor y teclado la gente solicitaba a un sistema central de cómputo algún cálculo. Es decir, si yo requería hacer una simple suma como 2 más 2, no la podía realizar a través del equipo local, sino tendría que ir a un servidor principal o central en donde se efectuaba esa operación. Esto es un poco un recuento histórico de lo que fue esa evolución hasta lo que hoy día tenemos que incluso en nuestros teléfonos celulares, cada uno puede tener capacidades de cómputo mayores que hasta la que puedo tener en mi máquina personal. Entonces, eh, la evolución tecnológica ha permitido distribuir el procesamiento de de un solo equipo a muchos equipos que están en diferentes eh, situaciones o en diferentes ubicaciones. Esa es lo que hace que el componente redes que sea cada vez un componente vital o estratégico para lo que es un sistema de información. El procesamiento cooperativo y sistema cliente-servidor, en donde evolucionó un poco más la tecnología. Cooperativo ya no tenía un único servidor central, sino pudiera tener dos, tres, ya varios servidores y entre ellos cooperaban para el procesamiento de datos. Evolucionamos luego los sistemas cliente-servidor, donde ya no era solo el servidor quien realizaba la operación, sino los clientes podían tener parte de las operaciones que iban a ser procesadas y se procesaban en cada uno de esos clientes. Y hoy día pues tenemos el modelo de 3 capas o modelo de Internet web, donde distribuimos el procesamiento hasta en dispositivos móviles, ¿no? Entonces, es parte de lo que evolucionó. Por eso ahora vamos a hablar en sí de la modelización de redes como una técnica basada en diagramas que se emplea para describir la forma de un sistema de empresas o de información en función de la ubicación de sus usuarios, sus datos y sus procesos. Mira, se me va a acabar el tiempo de esta sesión, voy a cerrarla para reiniciar el tiempo de la grabación y de la reunión, ¿ok? Nos volvemos a conectar de forma inmediata.